en estos momentos. Bueno, entonces necesitamos que ese Espíritu de Dios también esté sobre esas personas y nosotros somos los instrumentos que Dios colocó en esta tierra para que sea eso. Bueno, entonces tampoco hagamos alarde de nuestra bendición, sino que procuremos que esa bendición se pueda extender a aquellos, ¿sí? A mí me causó algo de un pensamiento que tuve porque en un momento, Jorge Andrés, en estos días, yo le daba gracias a Dios porque por la misma ubicación de la iglesia, que está la estación del Transmilenio, hay un Oxxo que está en una esquina, hay un banco en la esquina también de la iglesia. Entonces, hay un retén de la policía que se ha mantenido todos estos días aquí enfrente. Más o menos 6 agentes de la policía que se han mantenido ahí haciendo controles. Entonces, no ha habido gente que de pronto quiera hacer daño al lugar o que uno vea un perjuicio, ¿no? Pero Jorge Andrés en un momento dijo que le iba a dar algo a los policías porque en la noche estaba haciendo frío. Entonces, les compartió un café, les compartió una torta y a mí eso me puso a pensar y dije, ¿cómo nosotros a veces no tenemos ese sentido de pensar en esas personas que sí están haciendo un trabajo y les pagan por ese trabajo, pero es un beneficio para nosotros? Entonces, en este tiempo vamos a darle gracias a Dios por eso, porque Él ha sido bueno. Y que también sea bueno con esas personas que también están exponiendo a algo solamente porque nos están prestando un servicio. Bueno, entonces tengamos eso en cuenta, hermanos. He visto informes de las noticias de personas que rechazan a los médicos, hermanos, que los sacan de lugares, que los discriminan. Y nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, como personas de esta nación, no podemos discriminar a esas personas que están haciendo una labor que es bien importante. Bueno, entonces, en la oportunidad que cada uno de nosotros tengamos por nuestra ventana, el momento que salimos a comprar un mercado, hermanos, agradezcamos a esas personas que vemos en la calle que están prestando un servicio. Bueno, yo los animo a eso, hermanos, a que este tiempo que nos resta en este tiempo así difícil, podamos hacer eso. Bueno, no nos creamos superiores, hermanos, porque Dios quiere es que tengamos ese espíritu de gratitud, de reconocimiento que todo lo que tenemos viene de su mano poderosa. Bueno, y es para la gloria y la honra de Él. Bueno, entonces, incline su rostro, hermano, ahí en su lugar donde está, cierre sus ojos y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, amado Dios, cuánto nos alegramos, Señor, nos gozamos. Yo me pongo a mirar este lugar, Señor, y el verlo vacío, ver estos pisos, Señor, en el que solo habitamos nosotros, eh, me hace recordar esos tiempos, Señor, de poder estar juntos, de poder saludarnos en la mañana, de poder compartir este tiempo de escuela. Pero también te doy gracias, Señor, porque por este medio nos permites que nos podamos ver, que nos podamos saludar, que podamos saber que nuestros hermanos están bien y que podamos tener ese gozo los unos para con nosotros. Pero aún más nos gozamos, Señor, que nos podamos reunir para estudiar tu palabra, Señor, para reflexionarla y para saber que tú, Señor, quieres que hay algo que no estamos haciendo y tú quieres que lo hagamos, Señor. Y en este espacio, en este tiempo, Señor, vamos a reconocer de que debemos ser agradecidos, Señor, que se debe mover la gratitud en nuestra vida, porque nosotros que no merecíamos, ese Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos reconcilió para que mereciéramos esa parte de estar juntos, de ser una familia espiritual. Por eso en esta mañana nos disponemos a estudiar esta lección, a escudriñar esta palabra. Habla, Señor, a nuestra alma, Padre, y que por medio de esas palabras nosotros no solo sepamos sobrellevar este tiempo difícil, sino que cada día de la vida que tú nos das, Señor, podamos mover ese espíritu de agradecimiento, Señor, de reconocimiento, que solo tú podías hacer eso en nuestra vida, Señor. Dirige a mis hermanos que van a estar exponiendo, Señor, a mi hermano Pedro, a mi hermano Álvaro, a mi hermano Rafael, a mi hermano Elber, Señor, y guarda, Señor, guarda a cada hijo de tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Te pedimos por aquellos que están en la necesidad, Señor, material. Provee, Señor, utiliza tus instrumentos para que ellos te puedan ver a ti, Señor, por medio de esa mano generosa que se puede dar a su alrededor, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que han perdido a sus seres queridos, Señor, por esta pandemia, Señor. Fortalece sus corazones. Guarda a estas familias, Señor, en el amor tuyo y coloca esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor. A los que estamos, Señor, obedeciendo estas normas que los gobiernos han colocado, Señor, sabemos que es para beneficio nuestro, pero también para beneficio de nuestro prójimo, Señor.
que lo hagamos en amor, Señor, que no lo hagamos criticando, no lo hagamos teniendo malos comentarios, malas cosas, sino que al contrario, Señor, seamos agradecidos que estamos en tus manos, Señor, y que ojalá esa mano poderosa tuya, Señor, abarque toda la población de este mundo, Señor, para que vean tu gloria, vean tu misericordia y tu bondad, Señor. Coloca de tu buena voluntad agradable y perfecta en cada uno de los que tú quieres, Señor, porque dice tu palabra que tú das a quien tú quieres, utilizas a quien tú quieres de la manera que tú quieres, Señor. Por eso lo dejamos en ti, para que tú hagas conforme es tu propósito. Te agradecemos, oramos, damos gloria y logra alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar nuestra lección. Eh, Dice que en este tiempo vamos a hablar acerca del espíritu de gratitud. Y voy a pedir, vamos a ir probando algunos sonidos de los maestros, entonces voy a pedirle al hermano Rafael Parra que por favor nos lea el versículo que tenemos de inicio de la clase, que es la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18. Paz, hermanos. Paz, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dice la primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, hermano Rafael, vamos a iniciar esta escuela, pero a mí me gustaría que usted me desmenuzara un poquito qué querría decir el apóstol con este versículo, de acuerdo a la lección que vamos a tener hoy. Sí, como vemos en la introducción, si la leímos y la estudiamos, Sí, habla sobre la gratitud y también habla sobre la ingratitud, porque se puede ser grato, agradecido, y se puede ser desagradecido. Las dos cosas se dan. Y algo que aprendí es que el agradecimiento no es un sentimiento ni es algo que se hace progresivamente, sino que es una decisión. Yo he decidido ser agradecido con Dios o con la gente o con lo que sea. Eso es lo que a Dios le... Entonces, hay pruebas en los hijos de Dios, lo hemos hablado, lo hablamos anoche. Hay pruebas para los hijos de Dios. Es bendiciones con tribulaciones, dijo el Señor, para los hijos de Dios. No son solo aflicciones, mal haríamos decir eso, pero no son solo bendiciones. Entonces es combinadito, y eso es para los hijos de Dios. Los pastores que dicen que uno llega a la iglesia para ser bendecido y rico y todo lo más, está equivocado, porque ese no es el evangelio. Entonces la persona después llega a la iglesia y se da cuenta, deja de tener pruebas y dice, pero a mí me dijeron que esto era el reino de Dios y que, mejor dicho, es porque les dan mensajes falsos o medio con medias verdades. Entonces, están siempre gozosos en las pruebas, porque hay pruebas. Entonces, están siempre gozosos. Y obviamente la oración del justo puede mucho. Nosotros tenemos que estar orando sin cesar, dice el Señor. Orad sin cesar. Y dad gracias en la tribulación, en la angustia, en la prueba, en la dificultad. Dad gracias en todo. Peor cuando es bendecido, cuando nos va bien. Gracias, Señor, gracias. Pero estoy en la aflicción. Gracias, Señor, porque me estás haciendo madurar. Porque es que si no, nosotros nunca vamos a madurar. 2 días antes de venir, el Señor me pasa una prueba y me condeno, porque reniego de Dios. Entonces, esta es una escuela. El Evangelio es una escuela donde estamos aprendiendo a ser verdaderos hijos de Dios, prepararnos para el día del Señor, para el reino. Entonces, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Esa es la voluntad de Dios. No que nos quiera, que Dios sea sádico y nos quiera mandar aflicciones, castigos, no, sino solamente tribulaciones y angustias y todo. No, sino que Dios quiere formar un carácter en nosotros, un carácter fuerte. Yo le decía a mi esposa que yo, por ejemplo, cuando voy al ayuno, les comento, yo tengo para coger un bus, pero yo me vengo a pie desde la iglesia hasta el Tunal. Entonces, pero me dice mi esposa, ¿pero por qué no cogí un bus? Digo, porque me gusta caminar. Y también me quiero probar cuando me diga alguien, oye, hermano, camine, me acompaña allí a 20 cuadras. Camina, hermano, pero ¿en qué carro? No, a pie. Uy, no, hermano, no.
yo ya estoy preparado. Claro, hermano, si me camino 10, 12 kilómetros a pie, ¿por qué no? Camine, vamos. Eso es lo que quiere Dios. Ah, que es un hombre sufrido, tribulado. Sí, que venga lo que venga en Cristo Jesús, porque ya soy de Dios, ya tengo vida eterna. El Señor me está formando un carácter maduro, precioso, hermoso. Y qué bello, porque uno se siente bien, se siente completo cuando uno pasa la prueba y le viene, porque Dios lo prueba a uno, le manda la prueba a ver qué es lo que uno es, si resiste o no resiste. Job fue un hombre que Job no renegó contra Dios. Y eso sí son pruebas, nosotros no. Con todo el respeto a todos mis hermanos, a mí misma, a mi hogar. Job sí sufrió una prueba tenaz, pero él la pasó porque él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Él amaba a su Dios. Y si amamos a Dios, nunca renegaremos de lo que nos pase, de lo que nos suceda, de la prueba que tenga. Nunca sino que haremos gracias a Dios en todo. Es más o menos lo que quiere decir el apóstol. Y bueno, quien lo escribe es Pablo, ¿no? Y Pablo, un hombre de pruebas, un hombre de dificultades, un hombre que tenía el testimonio y la autoridad para decir ese versículo, porque esa es la otra. Yo puedo ser muy hablador y hablar, pero en la prueba no paso la prueba, entonces estoy mal. Pablo, por eso tenía la autoridad y escribió 13 epístolas o las 14, no sé, porque tenía autoridad, porque era un hombre que había sido de verdad probado en todo. Gracias a Dios por nuestro amado apóstol Pablo. Hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Ok. Sí, sencillo, ¿no? Dice el apóstol que debemos estar siempre gozosos, ¿sí? Siempre gozosos es en la necesidad, en la abundancia, en las dificultades, en los quebrantos de salud. Siempre gozosos, ¿sí? Que debemos estar en una comunión constante con nuestro Padre, ¿sí? Por eso dice que oremos sin cesar, oremos sin detenernos en todo, ¿sí? A veces pensamos que solo en el grupo de oración o que solo en la iglesia, y no, dice que en todo momento debemos orar. Eso es una muestra de agradecimiento a Dios, el reconocer que Él siempre está con nosotros, ¿perfecto? Y la otra parte dice, den gracias, o sea, tengan acción de gracias en todo, ¿sí? Los que vieron la parte de la introducción, debemos darle gracias a Dios hasta por las pulgas, ¿cierto? Y uno nunca acataría esa parte, o sea, uno nunca acata a darle gracias a Dios por las situaciones difíciles, ¿sí? Porque me caí, o porque tengo una enfermedad, o porque hoy no tengo un alimento, pero Dios ha sido bueno. A Dios no se le olvida nada, entonces debemos darle gracias, dice, en todo. También dice el salmista en el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ni cosas buenas ni cosas malas me van a faltar. Bueno, pero uniendo las palabras del apóstol dice que le demos gracias en todo. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Perfecto. Esa es la voluntad de Dios en nosotros. ¿Sí? Que nosotros estemos gozosos. Solo podemos tener ese gozo de Dios. Ese gozo de Dios es el único que va a hacer eso en nosotros. Para que nosotros tengamos esa buena comunión. Ya le doy la palabra, hermano Rafael. Para que nosotros tengamos ese gozo perfecto que se mantiene, es que queramos hacer la voluntad de Dios. Y eso solo lo podemos hacer en Cristo Jesús. ¿Perfecto? Entonces, es la primera parte de esta lección que nos anima el escritor y que nos anima la palabra del Señor. Bueno, vamos a escuchar al hermano Rafael. ¿Algo más, hermano? Vamos a procurar aprovechar este tiempo. A ver, hermano. Creo que su micrófono está desconectado, hermano. ¿Ya? Lo que tú decías sobre el gozo, está siempre Sí, gozoso. Hermano, sí. el gozo únicamente está en los hijos de Dios. Uh-huh. En el Okay. mundo está la alegría, la risa, si me va bien me río y salto y grito y hago en el mundo. Pero en los hijos de Dios, el gozo es el fruto del Espíritu Santo. ¿Está oyendo? ¿Están oyendo? No.
Sí, hermano, ahí lo estamos escuchando, hermano. Ok, entonces, hermano, es el fruto del Espíritu Santo es el gozo. No es Ajá. del humano, no es del mundano. Y Sí, el gozo interviene cuando nos va bien y el gozo interviene cuando nos va mal. Cuando estamos en prueba hay gozo. O estar llorando, pero dentro de mí hay un gozo infalible, maravilloso, que solo lo produce el Espíritu Santo de Dios hacia los hijos de Dios. Él está suela, entre nosotros, eso, suela, suela. con el fruto del gozo. Ok, mi No es hermano. para el mundano le da alegría, pero a los hijos de Dios tenemos siempre, siempre estaremos gozosos, Amén. en las Listo, buenas y en hermano. las malas. Eso es lo que vamos a probar en esta lección. A ver Amén. si nuestro gozo realmente tiene ese espíritu de gratitud. ¿Perfecto? Entonces, vamos a mirar el propósito. ¿Sí? El propósito, bueno, me imagino que todos hicieron la lectura o saben qué se trata la lectura, que está hablando Claro. acerca de José. Perfecto. Bueno, entonces el propósito de esta lección dice es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entender que la gratitud es una elección para enfocarnos en la bondad de Dios. La ingratitud es algo contrario, pero vamos a entender que la gratitud es una elección, ¿sí? No es algo, a veces decimos, si Dios coloca en mi corazón hacer esto, agradecer Ajá. a una persona, ¿sí? Si Dios coloca tal, no, Dios ya lo colocó por medio del Espíritu de Él, ¿perfecto? Ahora nosotros tenemos es que entender que esa es una elección que yo tengo a hacer, ¿sí? Yo soy el que tomo una decisión, cada uno de nosotros somos los que tomamos la decisión, pero eso va de acuerdo, vamos a verlo ahorita en la introducción, en lo que nos enfoquemos, porque a veces nos enfocamos, yo he visto muchos hermanos, muchas personas en este tiempo, en estos días, en donde se enfocaron en el problema y no se enfocaron en la solución, sino que se enfocaron en la pandemia, en la enfermedad, en los muertos, en las situaciones de los otros países, pero no se enfocaron en la solución. Y la solución es Cristo. Y nosotros muchas veces lo cantamos y muchas veces lo expresamos en letras de canciones, de himnos, ¿sí? Y lo decimos con un sentimiento, pero resulta que vamos a pasar de ese sentimiento a esa elección de ser agradecidos, ¿sí? Si se da en un momento, en una oportunidad en este tiempo, en que solo podemos tomar agua de panela, eso va a ser un manjar para nosotros Amén. porque vamos a estar agradecidos a Dios que tenemos esa agua de panela. Perfecto. Si en un momento decíamos, bueno, va a llegar el momento en que solo de pronto podemos comer arroz y huevo, bueno, comemos arroz y huevo, perfecto. Eso es una bendición, ¿sí? Entonces debemos agradecer a Dios el Padre por esa parte. Bueno, entonces vamos a entender que la gratitud es la elección que hacemos nosotros para enfocarnos en la bondad de Dios, para que nosotros podamos entender esa parte de la bondad de Dios. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar con la introducción, hermanos. Voy a pedirle a la hermana Rosalba que nos lea ese primer párrafo de la introducción. Pero mi hermana ya le activo el micrófono. Bueno, Listo, hermana. ok, hermano. Entonces dice así, cuando usted piensa en la gratitud, ¿qué historias bíblicas le vienen a la mente? Quizá la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, o el leproso que regresó a Jesús a dar gracias después de ser sanado, mientras que los otros 9 no lo hicieron. Muchas otras historias como estas se encuentran en la Escritura. La gratitud es un tema bíblico muy importante. Ok, perfecto, hermana. ¿Quiere comentar algo de eso, hermana? ¿De ese Hermano, párrafo? sí, hermano, me llama pues la atención y creo que, bueno, hablo por mí, que seguramente algunas veces uno ha caído en esa situación de agradecer solo por las cosas buenas, Sí. pero resulta que más adelante, como vamos a ver la historia de José, a mí me ha tocado eso mucho y en mi experiencia personal yo tuve que pasar de alguna manera después de poder entender y decir, gracias Señor, gracias por estar yo sola. Entonces, no, sí, aquí es muy amplio este tema de lo que es la gratitud, muy amplio, porque podemos quedarnos en agradecer por las cosas buenas. Se nos olvida que también en las no muy Sí. buenas también tenemos y debemos agradecer, como vamos a ver el caso tan hermoso de José. Ok, perfecto. A mí me gustaría, hermanos, que fuéramos, porque nosotros vimos el verso 17, ¿no?
pero a mí me gustaría que nos adelantáramos y miramos el verso 18, ¿sí? De la primera carta a los Ah, tesalonicenses, el capítulo 5, ¿sí? Perfecto. sí, señor. Dice, nos lleva a lo que dice la hermana Rosalba, ¿no? En esta lectura. Entonces dice, den gracias a Dios, dice el apóstol, ¿sí? Den gracias a Dios por todo, ¿sí? Por todo es por todo, hermanos, ¿sí? O sea, por mi necesidad, por mi enfermedad, por mi abundancia, por mi esposa, Ujú. por mis hijos, por mis enemigos, por aquellos que no están conforme o de acuerdo a lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago, Amén. por todo eso, de acuerdo a mi fe, ¿no? Porque hay personas que no están de acuerdo a lo que yo diga porque lo estoy diciendo de una manera desenfocada, ¿no? Pero todo lo que yo me muevo en esa fe en Dios, en obediencia a Dios, porque lo que decía la hermana Rosalba es cierto. José es un espacio, una historia esa, insertada en esa palabra de Dios, que uno dice, o José o era muy fiel o era muy tonto. Y algunos podíamos pensar que es muy tonto, ¿sí? Pero a través de su vida vamos a ver lo importante de la gratitud, de ese espíritu de gratitud en José, que es lo que vamos a estar mirando ahorita. Bueno, perfecto. Pero el apóstol nos lleva y dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Él quiere de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Perfecto. Amén. ¿Qué de bueno tiene que le demos gracias a Dios cuando tenemos nuestro buen empleo, cuando tenemos dinero en nuestro bolsillo, cuando tenemos nuestra alacena llena, cuando todas las cosas funcionan bien? ¿Será que no vamos a dar gracias por eso? Vamos a dar gracias por eso. Pero cuando viene el desempleo, cuando viene la necesidad del dinero, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas de la familia, cuando vienen tantas cosas encima, ahí no le damos gracias a Dios. Como seres humanos, hermanos, realmente no, antes empezamos a decir que Dios nos está castigando. A ¿Sí? protestar. Y es que Dios, y si Dios, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo diezmo, pero si yo ofrendo, ¿por qué Dios? ¿Sí? Entonces imagínense lo que diría José si él fue en obediencia a su padre a buscar a sus hermanos y dijo, sí, eso me pasa por obediente. Perfecto. Entonces vamos a manejar esta parte, hermanos, en que ese todo abarca muchas cosas que, como dice la hermana Rosalba, Todo. a veces no entenderíamos, a veces no comprenderíamos, ¿sí? ¿Por qué si yo soy tan fiel a Dios, por qué ahora Él me abandona? No, Dios no nos abandona, ¿sí? Solo que nosotros tenemos que buscar que se cumpla esa voluntad de Dios en nosotros, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, que le demos gracias por todo. Perfecto. Amén. Y ayer en el devocional que tuvimos nos dimos cuenta que los cristianos no estamos exentos del sufrimiento, de la aflicción, de la necesidad, ¿sí? Aquellas enseñanzas, hermanos, que dan estas personas que piensan que el ser cristiano es tener dinero, propiedades, andar en carros lujosos y tener todo lo bueno, es una mentira, hermanos, ¿sí? Dios, Cristo Jesús, nunca dio ese mensaje de la prosperidad. Dios dijo, esto va a costar, porque todo en el Señor tiene un costo. Pero a través de esa palabra tenemos muchas promesas, donde el Señor dice que si mantenemos ese espíritu de gratitud, Él nos va a colocar, Él nos va a dar, Él va a estar con nosotros, Él va a hacer que nosotros sobrellevemos, sobrepasamos todo eso. Me acuerdo de la cita de Isaías, donde dice, y aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua, aunque pases por las dificultades, pero Él va a estar allí porque Él ha dado naciones, da hombres por nosotros, ¿perfecto? Entonces tenemos que ser agradecidos por esa parte. Bueno, vamos a seguir. Voy a pedirle al hermano Elber para habilitarle el sonido, a ver cómo está. Hermano, ¿me da el siguiente párrafo, por favor? Permítame, lo encuentro, hermano. Entre tanta gente no lo veo. Creo que es donde hay un techo blanco, hermano Elber. Es que no le veo la cara. ¿Sí? ¿O está con Damaris, hermano? A ver, yo le habilité el micrófono a Damaris. Ah, bueno. Bueno, voy a tomar al hermano Pedro entonces, mientras tanto, mientras soluciono con el hermano Elber. Hermano Pedro, ¿sí está? Ok, hermano, por favor, el siguiente párrafo, hermano. ¿Quién? Hermano Pedro, habilite su micrófono, hermano.
Se fueron los maestros. Ok, ¿listo? ¿Nadie? A ver, hermana Marta Hernández. Espérame, ya la habilito, hermana. Ahora sí, hermana. Dice que en vista de que usualmente personas de la Pensamos. perdón. En vista de que usualmente pensamos de la gratitud en términos de cosas por las cuales agradecer, queda que no pensemos en la Fuera. historia de José. José Ajá. obede- obedeció a su padre y fue a ver a sus hermanos. Como recompensa, ellos lo vendieron en esclavitud. Aún como esclavo, él demostró ser tan responsable que Potifar le confió todas sus propiedades. Cuando la esposa de Potifar trató de seducir a José, él rehusó pecar contra Dios. Su Ajá. recompensa consistió en ser echado a prisión. Estando Ok. allí, él fue tan confiable que el jefe de la cárcel le entregó el cuidado de todos los prisioneros. Cuando José interpretó un sueño del copero del faraón, un compañero prisionero en ese momento, él pidió al copero que intercediera ante el faraón en su favor. El copero se olvidó de él. Parecía que José no tenía mucho por lo que estar agradecido. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, hermana. Perfecto. Bien interesante este párrafo, ¿no, hermanos? Eh, mm, ese proceso de José yo creo que todos lo hemos vivido. De pronto no es la manera, ¿no? De pronto no hemos estado en una cárcel, no hemos sido esclavos, pero espiritualmente sí, estábamos eh, por algunas situaciones alejados de Dios, ¿cierto? Pero José trabajó este espíritu de agradecimiento, ¿sí? Voy a resaltarles algunas cosas de este texto. ¿Sí? Primero, dice el escritor, dice que pensamos de la gratitud en términos de cosas por las cuales agradecer. Y entonces vamos a mirar la historia de José y dice primero que José obedeció a su padre y la recompensa fue que sus hermanos lo vendieron como esclavo, ¿sí? Pero aún así, en la esclavitud, José fue responsable, no asumió ni se fue en un estado de víctima, sino que él fue responsable de esa situación, o sea, la vivió con responsabilidad y le fue confiado, dice, ¿sí? Dice que Potifar le confió, o sea, depositó la confianza en José y le permitió esa bendición, ese éxito. También dice que cuando esta esposa de este hombre le quiso tentar, le quiso buscar allí para seducirlo, él rehusó pecar contra Dios, pero la respuesta es que él fue echado a una prisión, ¿sí? Pero dice que aún estando en la prisión, él fue tan confiable que el jefe de la cárcel lo colocó en el puesto alto para cuidar a los prisioneros. Aún más, dice que cuando José interpretó el sueño de ese copero, él le encargó algo a ese copero, le dijo que intercediera ante él, ante Faraón, por él. Pero en lo que he entendido en esta palabra, más o menos 2 años aproximadamente se demoró este copero en acordarse de José, pero José tuvo que llevar su proceso allí en la prisión y dice que aún era confiable. Y pensamos, dice el escritor, que José no tenía mucho por lo que ser agradecido, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las circunstancias, ¿cierto? Y José pudo en un momento haber renegado, haber dicho, ¿sí? Pero nada, él siempre se mantuvo. Me llamó la atención la palabra que usa el escritor en la escuela, dice confiable, ¿sí? José era un hombre confiable, o sea, destilaba fidelidad de Dios. Nada, no hubo una situación, no hubo un momento que hiciera que José decayera en darle gracias a Dios, en tener ese espíritu de gratitud delante de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Por eso dice el siguiente párrafo, ¿sí? Que es muy interesante, ¿sí? Dice, sin embargo, a través de toda la historia de José, Dios le bendijo en todo lo que hacía. Y esa es la razón por la cual José, pese a los reveses recurrentes, quiere decir a las dificultades, a las necesidades, a los momentos difíciles, él continuaba subiendo a la cima. Qué interesante, hermanos, este pedazo.
Porque a José no hubo nada que le hiciera dudar del Dios que tenía. Nada, en ningún momento, a pesar de las respuestas, porque nosotros pensaríamos que si nosotros estamos con Dios, entonces decimos, ¿quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si yo quiero hacer algo, entonces Dios me va a respaldar porque para eso tengo ese Dios que es todopoderoso. Pero resulta que una de las respuestas de Dios también es no. Y entonces hay momentos donde Dios no, parece que no actuara, parece que no estuviera. Pero esa es una respuesta de Dios para, decíamos también ayer en la tarde, para que nosotros nos fortalezcamos, para que nos afirmemos en el Señor. ¿Perfecto? Entonces es algo bien importante. Y José, en esa gratitud ante Dios, nunca dejó de subir a la cima. Yo tomé esta parte como que José nunca vio en menos en su vida, sino que al contrario, en todo lugar donde estaba, veían que José era confiable, ¿sí? Es increíble que como esclavo fuera confiable, que su amo lo pusiera en un lugar especial, aún siendo esclavo. Es interesante que aún siendo prisionero, Dios le permitiera esa parte de ser confiable en una prisión. Pensaba yo, ¿quién será confiable en una prisión? Si se ponen a mirar en la actualidad en las prisiones, nadie confía en nadie. Todos andan a la defensiva o a la ofensiva, ¿sí? No hay quien confíe en ninguno, todos están buscando su beneficio personal, pero Dios colocó esa gracia, dice que todo lo que José hacía tenía la gracia de Dios, tenía la bendición de Dios. Entonces es bien importante esta parte. No dejó de subir a la cima. Aun cuando Dios estaba dispuesto a bendecir su trabajo en toda ocasión, José tenía que decidir. La decisión era de José. Aquí no es que porque es que Dios iba a utilizar a José para un propósito, entonces José no sintió, José no. Es la misma parte de nuestro Salvador Jesús. No quiere decir que porque era el Hijo de Dios, entonces no sintió la muerte de la cruz, no sintió la ofensa, no sintió la traición, no sintió el abandono. No, él lo sintió. Así como José también sintió ese abandono de sus hermanos, así mismo Jesús también sintió el abandono de sus discípulos. Así como José sintió estar en la prisión, así Jesús también se sintió en que estaba allí haciendo una labor de parte de Dios, pero que si él sentía que iba a fallar, no era porque tuviera temor de nosotros, sino porque tenía temor de no tener ese espíritu delante de su Padre Dios. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ir incrementando esta parte, hermanos, ¿sí? Dios estaba dispuesto a bendecir su trabajo, pero José tenía que decidir, o era una víctima o era un victorioso. Nosotros a veces, hermanos, decidimos ser las víctimas. Y en este momento de esta pandemia, de esta situación que tenemos, hay muchos que tomamos la decisión de ser las víctimas. Y es que, ay, pobrecitos nosotros, porque nosotros nos toca estarnos en nuestra casa, porque nos toca, ay, quién sabe si Dios nos proveerá el alimento, ay, y ay, y ay. Entonces decidimos, ¿qué? Ser víctimas. Decidimos ser las víctimas en este proceso. Perfecto. Pero Dios quiere bendecir nuestro trabajo. Dios quiere bendecir en esta situación, ¿sí? Y entonces no vamos a ser víctimas, sino que vamos a ser victoriosos. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a reactivar ese pensamiento que colocamos cuando estamos en el templo, todos reunidos en abundancia, y decimos, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo porque mi nevera está llena, porque tengo abundancia, porque tengo salud. Pero ahora que no tenemos de pronto esa abundancia, que no tenemos esa libertad de estar haciendo lo que nosotros pensamos que es lo que hacemos para sostenernos, entonces ahora no podemos ir a un trabajo, ¿sí? Pero todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, ¿sí? Porque ahora dependemos de Él. Yo me acordaba de ese pueblo de Israel y decía, qué tremendo este pueblo que Dios les proveía. Mire, hermanos, no tenían que elaborar, no tenían que hacer nada, solo tenían que caminar bajo la protección de Dios. Y Dios cada día hacía que del cielo descendiera ese alimento. Ellos solo tenían que recogerlo y comer. Pero aún sin embargo ese pueblo era desobediente, ¿sí? Fluctuaba entre si obedecían a Dios o si hacían tal o tal cual cosa. ¿Perfecto? Entonces, nosotros no podemos mover esa parte, hermano. Nosotros tenemos que incrementar en nosotros ese espíritu de agradecimiento. Y pensamos en lo que dice el escritor. José de pronto no tenía mucho por lo que estar agradecido, pero a medida que fue transcurriendo en su vida, sus situaciones, se dio cuenta que Dios tenía un propósito, tenía algo preparado
por eso permitía estas situaciones. Dice, aun cuando Dios estaba dispuesto a bendecir su trabajo, José tuvo que decidir y José decidió ser victorioso. Dice en la introducción, repetidas veces él escogió no ser vencido por el mal, sino vencer el mal con el bien. En su actitud hacia sus hermanos, él demostró confianza en la bondad de Dios. Y dice la escritura, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Perfecto? Nosotros tenemos que tomar esta palabra para nosotros, hermanos. O sea, pensamos que esto es mal, sí es mal, sí. Es algo que nadie lo esperaba, es algo que nadie lo imaginaba, sí. Miren cómo todas las potencias de este mundo, hermanos, se han ido derrumbando, se han tenido que estar quietas, sí. El mundo del deporte se tuvo que detener. El entretenimiento del ser humano donde botaba su tiempo, donde botaba su dinero, ¿sí? Miraba yo que últimamente se estaba engrandeciendo la parte de las apuestas en el deporte, ¿sí? Y mucha gente sacando de su provisión solo para apostar en un deporte, pero ahora esta situación ha hecho que esas potencias se detengan, ¿sí? Las programaciones del ser humano, del hombre, que programó a muchos años, a mucho tiempo, tantas cosas, y ahora se han tenido que estar detenidas. ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo permitió y Dios quiere que volvamos nuestros ojos a Él y esta es una buena oportunidad para que nosotros hagamos eso. Asimismo, José mantuvo su vista en Dios y aunque sus hermanos llegaron humillados y él pudo aprovechar esta situación, José les dijo, no hay problema, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. José reconoció en este espacio de su vida que todo lo que él había vivido era una bendición para él. ¿Por qué? Porque José aprendió la administración siendo esclavo. Administrando las propiedades de Potifar, aprendió esa parte del administrar. Estando allí en la prisión, aprendió a controlar y a dirigir gente que era difícil, porque estaba en una prisión donde había cualquier tipo de personas, pero José era el que estaba puesto allí sobre ellos, ¿sí? Entonces, dos situaciones extrañas. De esclavo, aprendió a dirigir gente para el trabajo. De prisionero, aprendió a dirigir gente para la obediencia, para que no se sublevaran, ¿sí? Leí una nota, de un historiador, donde dice que José, mientras estos años que estuvo José en la prisión, dice que había gozo, porque José procuraba que los presos tuvieran ese gozo que él tenía. Entonces, ahora imagínense, hermanos, nosotros estamos en nuestras casas y si nos estamos quejando, si yo como el padre de familia en este hogar me estoy quejando diciendo, ay, 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 ¿cómo se va a poner mi familia? En el mismo espíritu, ¿cierto? ¿Sí? De ingratitud, de crítica, de queja. Pero si yo mantengo ese gozo en el Señor de saber que todo lo que Dios ha colocado es de bendición, entonces mi familia va a manejar ese mismo espíritu. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso era lo que hacía José en la prisión. Mantenía ese espíritu. Sí, estamos aquí presos, pero estamos presos porque algo hicimos y nos merecemos estar en este lugar. ¿Perfecto? El único que no se merecía estar allí era José. ¿Sí? El único que no me merecía morir en la cruz era Cristo. Pero estaba allí en esa situación no por él, sino por nosotros. ¿Perfecto? Entonces, miren ese espíritu que tenemos que manejar nosotros en esta parte. Y dice que ahora ese copero se acordó al mucho tiempo y lo llevó y José, en esa preparación que tenía, interpretó este sueño, pero dice que también él tenía las herramientas. Él podía hacer lo que él le dijo a Faraón que había que hacer. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque Dios había trabajado con él durante casi 20 años, formándolo, para que llegara ese momento en que Dios, por medio del trabajo de José, iba a bendecir a muchas naciones. Dios estuvo trabajando mucho tiempo, hermanos, para que Cristo Jesús viniera a esta tierra, se hiciera como uno de nosotros, habitara, dice la palabra de Dios, en medio de nosotros y nosotros tuviéramos el privilegio de recibir, ahora ya no un maná material, físico ahí, que caía del cielo, sino que dice la palabra de Dios, que ese maná que bajó del cielo, ese pan de vida, es ese Cristo Jesús que vino a alimentarnos en estos tiempos de necesidad. Bueno, qué hermosa la historia de José, ¿cierto, hermanos? Creo que ya ni deberíamos resolver las preguntas, porque yo le doy gracias a Dios por este escritor.
porque podemos reflejar esta parte, esta relación con Cristo Jesús, ¿sí? Y ya no lo vamos a ver tan difícil, ni ya vamos a entender que solo determinadas personas pudieron acceder o tuvieron estas dificultades, sino que nosotros también estamos trabajando en eso. Dios está trabajando en este tiempo con nosotros. En algún momento algunos se pueden sentir prisioneros en sus hogares, ¿sí? Es decir, pero ¿por qué si yo hacía las cosas bien ahora, por qué tengo que estar prisionero en esta casa? ¿Sí? ¿O por qué tengo que estar haciendo esto? De pronto hay algunos que en su orgullo, no sé, pueden decir, pero yo ¿por qué tengo que lavar la loza? Pero yo ¿por qué tengo que barrer? Bueno, de pronto Dios nos colocó allí para que manejáramos nuestra próxima lección, que se llama un espíritu de humildad, ¿sí? Dios va a ir juntando todo, hermanos. O sea, eso va a ser lo hermoso de este tiempo, porque Dios nos colocó en este espacio para que entendiéramos un poquito mejor esto. Bueno, ¿sí? De pronto nosotros afuera, dependiendo de nosotros, de nuestras labores que hacemos, de nuestro trabajo, podríamos decir, no, pues eso es algo insignificante. Pero ahora que solo dependemos de Dios, hermanos, entonces podemos entender lo necesario que es que seamos agradecidos delante de Dios. Bueno, es algo muy importante. Perfecto. Dice esta última parte, dice, sin embargo, Dios bendijo a José, ¿sí? Y José tuvo una respuesta de gratitud. Él eligió, él dijo, yo me podría vengar de mis hermanos, pero dice, nada, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Y José le dio gracias a Dios por eso, le dio gracias a Dios por sus hermanos, le dio gracias a Dios por toda la labor que Dios hizo en la vida de José. José dice, escogió concentrarse no en el mal que le aconteció, sino en las bendiciones que tuvo de Dios. Eso, hermanos, subráyelo ahí en su escuela, hermano. Eso es gratitud. Eso es gratitud, hermanos. La gratitud no es en la abundancia, no es en las cosas buenas. La gratitud es reconocer que en todo está la mano de nuestro Dios. Dice, cada vida es una mezcla de tesoros y tragedias. Y esa es nuestra vida, hermanos. La hermana Rosalba decía, yo he vivido situaciones donde me pongo a pensar en esto y esto, ¿sí? Y hemos tenido tragedias, hemos tenido dificultades, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido tiempos de mala administración y esa mala administración nos ha costado tiempo con nuestra familia, nos ha costado situaciones difíciles, pero resulta que ahora dice, el lugar donde escogemos poner nuestra atención será la decisión nuestra. No nos podemos quedar en esas situaciones malas. No nos podemos quedar quejándonos. Le dijo el Señor Dios Todopoderoso, le dijo a un profeta suyo, le dijo a Samuel que lloraba y le dijo, ¿y hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Y está bien que lloremos por un momento, ¿sí? Pero Dios tiene preparado algo. Dios tenía preparado otro rey. Y era el que estaba y el que iba a ir conforme a él, a su corazón. Perfecto. Entonces, hermanos, en las cosas difíciles, Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución, solo que nosotros tenemos, debemos esperar, dice la Escritura, un poco de tiempo. Y cuando hayamos padecido un poco de tiempo, entonces ahí sí, va a venir esa respuesta, porque vamos a estar firmes y vamos a estar formados en esta parte, ¿sí? Vamos a mirar la historia, hermanos, vamos a saltarnos un poquito. Dice, durante el Holocausto, Corrie ten Boom y su hermana Betsy fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück por ayudar a escapar a los judíos. Y en su libro, El escondite, Corrie comparte una historia de la fe de su hermana en Dios. Recientemente habían sido transferidas a unas barracas infectadas de pulgas y sin embargo estaban contentas de aún tener su Biblia que la habían tenido de contrabando. Esa noche leyeron la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18, donde dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Betsy, dice en la historia, oró y agradeció a Dios por su Biblia, porque tenía esa palabra junto a ella, pero luego también le dio gracias a Dios por las pulgas. Corrie se mordió los labios. Ella no estaba agradeciendo a Dios por las pulgas, su hermana estaba por su cuenta. Muy pronto otros prisioneros supieron de la Biblia que tenían ellas dos, de modo que la concurrencia nocturna se hacía cada vez más grande. Estaban seguras que las pillarían, que las encontrarían, pero para su sorpresa, sus barracas no eran supervisadas noche tras noche. Un día Betsy supo la razón. Ella escuchó a escondidas al guardia rechazar entrar a esas barracas por estar infectadas de pulgas.
Qué buena historia, hermanos, para esta reflexión que estamos haciendo, ¿sí? Yo creo que nosotros nunca le daríamos gracias a Dios por las pulgas, pero esta mujer en la situación dice que era la época del Holocausto, dice que estaban en prisión, estaban allí encerradas, viviendo en malas condiciones, pero aún esta mujer tenía la capacidad de depositar su confianza en Dios y darle gracias aún por esas pulgas. Y esas pulgas eran el medio que Dios utilizó para que ellas pudieran incrementar su fe y los prisioneros que estaban en ese lugar. Y nosotros nunca pensaríamos eso. No pensaríamos que Dios puede usar la necesidad para volver sus ojos hacia Él, que nosotros volvamos sus ojos hacia Él. Dios no pensaría que nosotros no pensaríamos que Dios nos va a juntar en nuestra casa para que volvamos a mirar hacia nuestro hogar, para que tengamos la comunión en la palabra. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que muchas personas alrededor del mundo están creyendo en Dios porque están encerradas? No están en prisiones, pero están encerradas en sus casas, están viendo situaciones difíciles, entonces están diciendo, yo quiero conocer a ese Cristo, yo quiero saber de ese Jesús. ¿Por qué? Porque Dios permitió Dios da esa oportunidad, hermanos. Entonces, seamos agradecidos con nuestro Dios. Dice Romanos el capítulo 8, el verso 28, 28, Romanos 8, 28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? Dice a aquellos que aman a Dios, ¿sí? Qué bueno que nosotros podamos incrementar esto en nuestra vida. Creemos en la palabra de Dios y yo sé que todos ustedes allá van a decir amén, ¿sí? Bueno, hermanos, si es así, si creemos en esa palabra, si le creemos esa palabra y creemos que es palabra de Dios, entonces podemos agradecerle a Dios por todas las cosas, por las situaciones que podemos vivir. Sea en este momento, hermanos, yo estoy seguro, hermanos, que este es un tiempo pasajero, hermanos, que va a llegar el momento donde vamos a poder retornar a nuestra vida normal, a nuestros trabajos, a nuestras actividades, y va a haber un tiempo en que va a ser difícil volver a reconstruir, volver a tejer eso que se ha ido ahorita dañando, ¿sí? Pero yo solo le pido a Dios que cuando volvamos a esa vida natural nueva de nosotros y retomemos nuevamente nuestras actividades, podamos seguir aferrados y dándole gracias a Dios por las pulgas. Y no que nos llenemos de ese sentido de orgullo y digamos, ¿y ahora quién contra nosotros? ¿Sí? Sino que digamos, gracias Señor por todo lo que nos permitiste y por todo lo que nos diste. ¿Sí? Yo les voy a compartir algo que en esta mañana lo escuché de mi esposa y me doy cuenta cómo Dios obra, hermanos, cómo Dios es bueno, cómo a Dios no se le olvida a nadie, ¿sí? Mi suegro, que la mayoría de hermanos saben, está en una situación de enfermedad de sus pulmones, depende de un oxígeno. En momentos ha estado preocupado porque si se va la luz y entonces él tiene un aparato que es eléctrico, entonces por su oxígeno hay que pedir una pipa grande de oxígeno, hay que pensar en el alimento, hay que pensar en el arriendo y entonces este hombre está como concentrado en eso, en las necesidades que tiene, ¿sí? Y su esposa, que es una mujer cogida en Dios, entonces simplemente está allí sosteniendo y dándole gracias a Dios, ¿sí? Pero en todo eso, hermanos, Dios ha suplido las necesidades de ellos, sin necesidad de que ellos trabajen, sin necesidad de que ellos se muevan, ¿sí? Por medio de sus hijos, por medio de familiares. Entonces hoy nos dieron la noticia y uno de sus familiares en el exterior le mandó un dinero para que ella pudiera suplir su provisión, ¿sí? Algo que ella no se imaginaba. Pero vemos cómo Dios es bueno, hermanos. Dios utiliza el que quiere a donde esté, hermano, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, te damos gracias por todo, incluyendo las pulgas, incluyendo nuestras necesidades. Yo no sé cuáles son sus pulgas, hermano, ¿sí? Yo no sé cuál es lo que usted no le está dando gracias a Dios en este momento, pero inclúyalo ahí, hermanos, porque Dios también tiene en cuenta eso. Perfecto. Ese es el espíritu de gratitud, dice el escritor. Nuestra confianza segura de que Dios es bueno, pero Dios es bueno en todo tiempo, hermanos. Grábesenos eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios es bueno en todo tiempo.
Dios es bueno en todo tiempo, hermanos. La hermana Marina Fernández, Dios la colocó en Villeta porque era el lugar ideal donde ella podía estar. Iba a venir un momento difícil, pero Dios preparó todo para que la hermana estuviera allí, con su hijo que se mueve en la fe, con su nuera que se mueve en la fe. Qué bueno, Dios es bueno, hermanos. La hermana Amaris, sabíamos el conflicto de sus hermanos, de su papá, de estar para acá y para allá. Ella tomó en un momento la decisión que estuviera en Bucaramanga, se dio todo esto. Dios es bueno, hermanos, porque la hermana está con su papá y la hermana lo trata bien. Él está muy contento allí. Dios es bueno, hermanos. A Dios no se le escapa nada, ¿sí? Dios es bueno, hermanos. La hermana Teófila tiene el privilegio de que su hija, su familia allí, le ayude a hacer una conexión, aunque ellos no vienen a la iglesia, aunque ellos no les guste la palabra de Dios, pero Dios los utilizó para que la hermana se pueda conectar con nosotros. Dios es bueno, hermanos, ¿sí? Dios ha permitido que ancianas como nuestra hermana Teófila, nuestra hermana Leonor, nuestra hermana Metrovia, puedan conectarse con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Para que puedan tener este tiempo de refrigerio. Dios es bueno, hermanos. Amén. La hermana Nubia, la hermana Jason, la hermana Marta, de pronto no pueden estar en Bogotá, pero hoy los tenemos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y estamos escuchando, leyendo esa misma palabra que nos está dando aliento. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Y su misericordia, dice el salmista, es para siempre, hermanos. No se nos olvide eso. Su misericordia no es de acuerdo a lo que usted hace, sino su misericordia es el don que Él tiene para darnos a nosotros. Ese don de bondad, ese don de cuidado, ese don de amor incondicional. Bueno, entonces, ahora yo invito a los hermanos a que vamos a ir, no nos va a ser tan difícil, vamos a hacerlo a los hermanos que tienen las preguntas, vamos a hacerlo de una forma de aplicación, ¿sí? Entonces, les voy a invitar a que miremos la primera pregunta que tiene el hermano Elber. Hermano, buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, hermano. Porque es que les hablamos de José, pero quería leer sobre esta hermana. Era neerlandesa y una hermana porque era cristiana, protestante y calvinista. Dame el micrófono. Hermano, mejoremos un poquito su sonido. ¿Está por dónde me está hablando? Acérquese un poquito a su computador o algo, hermano. Hermano. Ahí, hermano, a ver cómo nos va ahí. Sí, hermano. Dice que fue liberado al final de la guerra. No, hermano. Su hermana Betsy. O sea, que no dejaban de ponerle al hermano, no. O sea, como José, o sea, antes de salir, su hermana murió en el campo. No, perdón, hermano. Perdón, hermano, es que su sonido está muy malo, hermano. No le entendemos. ¿Sí? ¿Su merced está por el computador o por el celular? Hermano, ¿me escucha mejor? Ahí lo escucho mucho mejor, hermano. Gracias. Bueno, listo, hermano. Dice, es que quería hacer hablar sobre esta hermana Corrie ten Boom. Sí. Les digo hermana porque era cristiana, protestante y calvinista. Como a José, dice, fue liberada al final de la guerra poco después de morir su hermana Betsy. No solamente tuvo que sufrir en un campo de concentración todas las inclemencias que eso era, que en ello había, sino que ya iban a salir cuando su hermana murió, o sea, desgracia tras desgracia. Sin embargo, regresó a Alemania en 1946 y fue el comienzo de muchos años de predicación ambulante en más de 60 países. Predicación basada en el evangelio cristiano, poniendo especial énfasis en el perdón. Dice ella que nunca sintió tanto el amor, tan intensamente el amor de Dios, cuando estrechó las manos de su antiguo guarda y carcelero y lo pudo perdonar. Entonces, como dice nuestra lección, ella escogió creerle a Dios, ella escogió creerle a Dios, ella confió en Dios. ¿Por qué confiamos en Dios? ¿Por qué? Porque creemos que su propósito es bueno para nosotros, que Él quiere lo mejor, que a pesar de todas las cosas que nos pasen, Él nos quiere formar, nos quiere fortalecer. Igual que le pasó a José,
José dejó todas esas cosas malas, siguió creyéndole a Dios, siguió siendo fiel a Dios y siguió creyendo que Dios, su propósito de Dios era más grande que todas esas cosas que le podían pasar. Entonces digamos que eso es parte digamos, voy a leer. Bien, hermano, gracias por la nota, hermano. Esa parte yo no la conocía de la historia bien de ella, ¿no? Sí. Súper, Entonces, el pues tiempo. es para comparar, para ver qué personas que realmente le creen a Dios, ¿sí? O sea, porque realmente para uno poder, digamos, tener ese, dice la primera pregunta, ¿cuáles tres cosas nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 que hagamos? Bueno, la primera es estar siempre gozosos. Bueno, digamos que en la vida práctica pues nosotros como que no nos produce mucha gracia todas las cosas que nos pasan que no estén, como que no nos generen bienestar en nuestra forma de ser y pensar. Y entonces, ¿qué pasa? Nos llenamos de cargas. Entonces, por eso quiero que vayamos a Mateo 11 y leamos un texto de la Biblia. Del 28 al 30. Dice la palabra de Dios así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener esa condición de poder agradecer a Dios cuando estamos en dificultades? Cuando estamos en Cristo, porque cuando estamos en Cristo es la única forma en que vamos a Él y le descargamos todas esas cargas. José, todas esas cargas que tenía, las descargó en el Señor. Dijo Dios, tú eres el que estás al control. O sea, todas las cosas que pasen no me van a afectar. ¿Por qué? Porque el propósito tuyo es más grande que todas estas dificultades. Cuando nosotros creamos eso y nosotros en la vida práctica descarguemos en el Señor nuestro corazón, vamos a poder fluir para darle gracias a Dios aún en las dificultades. Digamos que ese es el primer punto. Dice, orar sin cesar. Orar es estar en comunicación permanente con Dios, es mostrar mi confianza en Él, que es Dios que me puede liberar de cargas y dar solución a mis problemas, no el hombre. El hombre normalmente me va a generar dificultades, pero es Dios el que le da soluciones a mis problemas y el que me libera de esas cargas a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, nuestra condición tiene que ser en Cristo. Si no es en Él, nada, todas estas cosas nos van a afectar y van a llevar a alejarnos de Dios. Nos va a hacer decir cosas, nos va a hacer llorar, nos va a hacer lamentar, cuando realmente, si confiamos en el Señor, todas estas cosas las vamos a superar con paz en el corazón, ¿no? Y la tercera, dar gracias en todo es en todo tiempo y en toda circunstancia. Porque si Dios lo permite, es que quiere enseñarnos algo. Eso lo debemos tener muy claro. Su propósito es bueno. El mismo hecho de morir en Cristo Jesús es una ganancia, decía Pablo. Yo quiero que vayamos, mirar algo sobre Pablo y vamos a ir a Hechos 16, 24, 25. (16, 24, 25). Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adelante y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, Pablo, cuando estaba inspirado por Dios, como siempre lo fue, como siempre confió en Dios, porque estando preso, con el cepo en los pies, o sea, amarrado prácticamente, ¿sí? Aún así, ¿qué hacía?
oraba y cantaba himnos a Dios, no solamente porque era parte de su gozo, sino que transmitía ese gozo a los demás. O sea, era muy extraño para el mundo que una persona actuara así, pero él actuaba con convencimiento que le creía a Dios. Vamos a ver 27:35. ¿De qué hechos? De Hechos. Hechos 27:35. Sí, hermano. 35. Sí. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y lo dio en presencia de todos. No, entonces yo creo que me equivoqué porque, Sí. o sea, está hablando de un naufragio que tuvo Pablo, ¿sí? Ah, ok. Y Abajo, hermano, 39 en Ah, sí. adelante. 39 en adelante, hermano. Sí, sí. Entonces, bueno, pues quería traerlo a colación porque fíjese que él fue el que aún estando en ese naufragio les dijo, tranquilos, dice, entonces los soldados acordaron matar, bueno, yo no sé si será 45, pero ¿qué Ok. pasó? Aún estando en un naufragio, Pablo conservaba la paz, conservaba la calma y solamente les decía, tranquilos, ¿sí? Que el Señor nos va a proteger. O sea, él, que es otro aspecto de la persona que le da gratitud a Dios, que tiene fe Déjalo ver. y confía en él. Ahí. Pablo confiaba que fueran a pique, él decía, Dios nos va a salvar y nos va a sacar de esta. Así es como tenemos que pensar nosotros en la vida práctica. Es Dios el que nos saca de todos los problemas en que nosotros nos metemos normalmente. Que Dios permite que esas cosas pasen porque muchas veces tenemos que pasar por ello, por naufragios, por cárcel, llamémoslo de alguna forma, las complicaciones que tenemos por enfermedad, para que vayamos realmente acercándonos a Dios y dando gratitud y cantándole al Señor. Entonces, eso nos enseña que es posible dar gracias genuinamente al Señor en medio de situaciones difíciles. Entonces, yo creo que, digamos que toda la palabra de Dios nos ilustra, digamos, esos hombres, cómo actuaron, cómo pensaban, cómo actuaban, para que nosotros realmente, con Cristo en nosotros, con su Espíritu Santo, nosotros podamos realmente dar gracias a Dios. ¿Sí? Okay, perfecto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, o en Cristo Jesús respecto a nosotros. Fíjense que siempre está cerrando, a mí me parece que debería empezar, que es en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, no estamos en el camino a Dios. Por lo tanto, no tendremos esa fortaleza que nos da creer, tener fe en el Señor para resistir y para desechar todas esas cosas malas que nos pasan y entender claramente que Dios, el propósito de Dios es más grande que cualquier cosa que nos pueda pasar. Dice, ¿de qué manera nos ayuda a entender de qué manera nos ayuda a entender de dónde proviene la gratitud? Yo digo que la gratitud del hombre hacia Dios proviene de un corazón agradecido y transformado, de un ser que reconoce que el amor del Padre que nos perdonó nuestros pecados, que nos dio la vida en Cristo Jesús y la salvación. De ese corazón agradecido, confiado, o sea, porque ha sido transformado, es la forma en que nosotros podemos darle gracias a Dios por todas las cosas, sean difíciles, sean muy buenas, o sea, en todo momento. Digamos que esa es mi lectura de esa pregunta. Perfecto, hermano. Vamos a ir ahí en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a mirar a partir del versículo 12, hermanos, para ampliar la pregunta del hermano. Y hay algunas cosas que va a decir el apóstol, o sea, que como que ese verso que tenemos de la escuela de base está insertado ahí en medio de algo, hermanos, ¿sí? Claro. Dice el versículo 12, dice, hermanos, les rogamos, bueno, perdón, voy a cambiar esta versión para que no nos perdamos. ¿Qué cita? Primera de Tesalonicenses.
Sí, el texto base. Sí. Ok. Dice el versículo 12. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, los que les presiden en el Señor y les dan instrucción, dice esta versión, ¿sí? Esa es una forma en que tenemos que empezar nosotros, como parte de la iglesia, a ser agradecidos, ¿sí? Tenemos que tener ese espíritu de agradecimiento. ¿Por quién? Por los que trabajan entre nosotros, por los que se mueven. Los que se trabajan no quiere decir que es el pastor, o es el ministro, o es la tesorera, no. Los que trabajan en nosotros también son esos ancianos que están orando, son esos hermanos que se están moviendo, que están, aunque parece invisible, pero están haciendo un trabajo, ¿sí? Entonces el apóstol está diciendo, denle gracias a ellos, ¿sí? A los que les presiden, a los que van delante de ustedes, a los que les están dando instrucción, también tenemos que tener en cuenta eso. El verso 13 dice, ténganlos en alta estima con amor no a causa de la amistad que ustedes tengan con ellos, ¿sí? No a causa de lo bien que les cae, sino a causa de su obra, de su trabajo, ¿sí? Además dice el apóstol, vivan en paz los unos con los otros. Esa es una parte del espíritu de agradecimiento en nosotros, ¿sí? Que procuremos esa paz los unos con los otros. No que procuremos crear nuestra división, crear nuestro grupo especial o lo que yo digo, no, sino que creemos la paz los unos con los otros. Dice el apóstol, hermanos, también los exhorto a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo y a que den apoyo a los débiles y tengan paciencia hacia todos. Ahí, hermanos, tenemos que manejar nuestra parte de agradecimiento, de gozo, ¿sí? ¿Qué problema cuando un hermano nos llama la atención? ¿Qué problema cuando nos corrigen? ¿Qué problema cuando nos dicen algo basados en la palabra del Señor para nuestro bienestar? Entonces ese hermano, esa hermana no tienen amor, no. Ahí también tenemos que manejar esa parte del agradecimiento. Y el verso 15 dice, miren que nadie le devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. ¿Perfecto? Qué bueno que esa parte de la gratitud se mueva en esos espacios, hermanos. Era lo que animaba el apóstol Pablo, ¿no? El verso 16 dice, ahora sí, ¿estén qué? Siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Perfecto, esa es la parte de nuestro, ¿sí? Ahora, la voluntad de Dios, ¿en qué viene? Dice, no apaguen el espíritu. ¿Cuántas veces, hermanos, por nuestra falta o por nuestra ingratitud hacia muchas situaciones como iglesia, como hermanos, ¿sí? Apagamos el espíritu. ¿Cuántos cada uno de nosotros en una actitud, en una palabra que de pronto a nosotros nos parecía bien, pero fue una ofensa a un hermano, a una situación, y apagamos el espíritu de esa persona? Hacemos que ellos sean alejados, ¿sí? Pero el Señor dice en la palabra, dice el apóstol, para que estemos bien los unos a los otros y con todos, ¿perfecto? Dice, no menospreciemos las profecías, más bien examinemos todo. A veces menospreciamos la palabra de Dios, pensamos que es nuestro pensamiento, que es como yo quiero, como yo digo, pero el apóstol está diciendo, no menospreciemos esta parte, más bien examinemos todo, retengamos lo bueno, ¿sí, hermana Rosalba? Solo ahí retengamos lo bueno, ¿sí? Esa es una corrección que me hizo la hermana alguna vez. Nunca nadie me dijo nada, pero yo transmitía otro pedazo como que retengamos lo bueno y desechemos lo malo, ¿sí? Pero no, el apóstol dice, retengan lo bueno, ¿perfecto? Dios nos da ese privilegio que podamos tener eso, ¿sí? Y el verso 22 dice, apártense de toda apariencia de mal, ¿perfecto? Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, ¿sí? Ahí es donde viene esa gratitud de Dios. Es bien importante esta parte, ¿no? ¿De dónde viene nuestra gratitud? ¿Cómo nos enfocamos en la gratitud? Yo creo que viene en Cristo Jesús, lo que nos decía el hermano Elber, ¿sí? Esta parte no viene de nosotros, por eso es una elección de nosotros, pero decía el hermano Rafael, creo que era el que decía, estos tres espacios son producto del Espíritu de Dios, son fruto del Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? El gozo, el amor y la paz son ese fruto que Dios nos da a nosotros, para que los siguientes frutos los podamos desarrollar nosotros, ¿sí?
Nosotros no podemos desarrollar los siguientes frutos si no tenemos ese gozo de Dios, si no tenemos ese amor de Dios y si no tenemos esa paz de Dios transmitiéndose en nosotros. Eso va a ser vano, dice el apóstol Pablo, va a ser simplemente como un tambor que resuena y no más. Perfecto, va a ser algo que es momentáneo. Pero si queremos que eso permanezca, que ese espacio de la gratitud, de ese espíritu se mantenga en nosotros, tenemos que reconocer que solo Cristo puede estar obrando en nosotros para que hagamos eso. Perfecto. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, quiere levantar su mano y aquí vamos a mirar o quieren que continuemos. ¿Listo? ¿Ninguno? Ok, entonces vamos a la segunda pregunta. El hermano Pedro. ¿Sí está el hermano Pedro? No lo veo. Levante la mano por ahí. Ya lo vimos. Eso. Listo. Allá está entre toda esa ropa. Listo, hermano. A ver, hermano. Listo, hermano. Ya lo escuchamos. Segunda pregunta. Sí, por favor, hermano. La segunda. ¿Me copian? Sí, hermano, lo estamos escuchando. Sí, hello. Pasa a todos. Discuta cómo la bondad de Dios comprensión. Salmo 107, versículo 15, 21 y 31. Comparta otro verso con la clase que hable de la bondad de Dios. ¿Mm? Okay. Entonces, tomando como referencia lo que se está hablando de estos tiempos, ¿sí? Pues yo creería que pues no hay nada de discutir ahí porque Dios realmente nos está colocando en este tiempo al día, ¿sí? Para que comprendamos que es el momento de darle gracias por todas las cosas que nos ha dado hasta el momento, ¿no? Entonces, es reflexión para nosotros que Él nos está poniendo al día, porque quizás no fuimos agradecidos, porque nuestra condición hay veces de hombre, el orgullo, la soberbia y todo esto no deja que yo sea agradecido con Él. Entonces él en cierta manera nos está colocando como al día. Pónganse en al día, dice ahí. Eso es lo que yo entiendo con ese pedazo. Ahora, los salmos están, digamos, centrados, estos 3 versos están centrados en que hay algo en común, ¿no? Que alabemos su misericordia todos los días, ¿cierto? Ahí está hablando en el 21, en el 15, dice el verso 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El 21 dice, prácticamente dice igual, ¿no? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El 31 también dice lo mismo. O sea, está centrado en un mismo espíritu donde nos anima a nosotros que debemos alabar a Dios porque sus misericordias se han extendido hasta este tiempo, ¿no? Y obviamente las estamos viendo como iglesia. Vemos la misericordia de Dios y aún los que no están de la iglesia, ¿no? Él sigue siendo bueno con toda su creación porque abre los cielos para bendecir a todos, ¿no? No tiene acepción de personas, pero su misericordia sigue siendo la misma, ¿no? Qué bueno alabarle, ¿no? Y glorificar su nombre en estos tiempos. Y el versículo que les voy a compartir a la clase está en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amén. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló?
Sí, hermano, ahí le estamos escuchando. Sí Es que todos tenemos el micrófono copiaron. cerrado. Cuando su merced termine, nos dice. Sí, ya les compartí el versículo en Filipenses 4, 6, 7, que les voy a repetir lo que dice el versículo, los versículos. Ok, Dice, no, sí, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es lo que me está diciendo en esta versión que tengo perfecto. aquí y que quería compartirles, hermanos. Yo creo Ok, que básicamente pues es esto. bien, ¿Listo, hermano. hermano? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, Pues nada, paz, paz, paz. bueno, hermanos, en esta lectura de este salmo podemos ver cómo en un espacio de versículos se repite las mismas palabras del salmista, ¿no? Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas. Den gracias al Señor por su misericordia. A veces nosotros podemos sonar repetitivos, ¿no? Podemos sonar como que eh, eh, en una oportunidad he escuchado un espacio donde en un congreso de jóvenes y duramos como media hora dándole gracias a Cristo. Sí, gracias Cristo y gracias Cristo. Y nuestras hermanas en la alabanza a veces se hacen repetitivos en eso, ¿no? Pero es reconocer, hermanos, la grandeza de Dios, la gratitud extensa que debemos tener por esa misericordia de Dios, ¿sí? Es bien importante eso, ¿no? En el Salmo 17 tiene la parte, su palabra allí se traduce como misericordia, pero también hay algunas versiones que no está misericordia, sino que dice amor inquebrantable. Entonces el salmista diría, den gracias a Dios por su amor inquebrantable. O en otras versiones dice por su fidelidad. Entonces démosle gracias al Señor por su fidelidad. ¿Sí? Otras versiones dicen el amor infalible, entonces démosle gracias a Dios, démosle gracias al Señor por ese amor infalible, ¿sí? La bondad de Dios está asociada con su pacto de amor y de fidelidad para con nosotros, ¿perfecto? Entonces nunca podemos detener esa parte, hermanos. No hay un espacio donde nosotros podamos decir que hay algo por lo que no le podemos agradecer a Dios. Toda nuestra vida, todo lo que abarca nuestra vida, debemos tener esa parte de agradecimiento a Dios. Bueno, el hermano nos compartía un verso que él vio para esa bondad, esa misericordia. Yo les comparto el Salmo 23, el verso 6. Salmo 23, verso 6. Que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Yo tomé esa palabra porque pienso que es algo que es real y que debe ser real en nuestras vidas, que ciertamente el bien, decía David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David, nadie mejor que él para decirnos cuándo había aflicción, cuándo había necesidad, cuándo habían cosas que él no podía comprender porque le estaban pasando, pero Dios siempre estuvo con él. Él siempre vio ese bien, esa misericordia de parte de Dios. Entonces, qué bueno que podamos tener esta parte. Yo no sé, voy a pedir, no sé si alguien quiere levantar su mano y nos quiere compartir si tiene un versículo diferente que nos anime en esta parte de la misericordia, la bondad de Dios. Entonces, si usted levanta su mano bien que lo vea, hermano, entonces le doy el espacio para que lo lea, ¿sí? El hermano Elber, a ver, hermano. Quería como hacer claridad en algo de De ese de esa punto. pregunta. Discuta cómo la bondad de Dios pone al día nuestra comprensión respecto a la gratitud. Si bien es cierto, el Salmo 15, 21 y 31 repite siempre, alaben la misericordia de Jehová. Si miramos los versículos precedentes, los anteriores, Sí, pues ahí digamos, nos está diciendo todo lo que hace Dios, o sea sí, está diciendo que Dios no te abandona en ningún momento. A esto les dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, por eso dice, alaben la misericordia de Jehová. O sea, en cada uno de esos, digamos, textos precedentes al 15, al 21 y al 31, nos está diciendo todas las cosas que usted recibirá de Dios cuando usted está en Cristo Jesús
y usted clama a Dios. Ok, perfecto, hermano. Bueno, ¿quién levantó su mano, hermano? Levántela, manténgala, que es que estamos mirando 38 cuadritos chiquitos. Entonces, usted levante su mano, hermano, si quiere leer un versículo. La hermana Virginia. A ver, hermana Virginia, por favor. Yo tengo el Salmo 45. Dice, Ok, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. ok, perfecto, hermana. Gracias por ese verso, hermana. Ahora, ¿qué tal si nosotros esta semana nos pusiéramos a hacer eso? Pusiéramos a enumerar todas las bondades que hemos recibido de Dios. Imagínense cómo se dice, si dice, has aumentado, o sea, hermanos, imagínense, nosotros hacemos una lista o el día de hoy vamos a hacer una lista y mañana dice que las misericordias de Dios son nuevas, o sea que Él tiene nuevas misericordias, entonces ahora usted tiene que volver a empezar a contar, ¿sí? Entonces, es algo extenso, así como el perdón, le dijo, el Señor dijo, el apóstol le dijo, siete veces, ¿qué? 7, ¿cierto? 70, algo así, a ver, se me fue la cifra, hermanos. 70 veces 7, ¿sí? A cada persona que yo necesite darle ese perdón en el día, ¿sí? Perfecto, ahora mueva esa cifra, hermano, y trasládela a la bondad, que dice que es aumentada, Dios la ha aumentado, ¿sí? Aumentó sus maravillas, ¿sí? Dice, no es posible contarlas delante de Él, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que mover, hermanos, en esa parte de nuestra gratitud a Dios, ¿sí? En cuanto tenemos que agradecerle a Dios cada día, hermanos, cada día. Hay cosas que a nosotros nos parecen tan insignificantes, pero creo que el día que no la podamos tener, nos vamos a dar cuenta cuánto se me olvidó agradecer esto a Dios por esto, ¿sí? Cuánto le damos gracias a Dios por nuestra voz, por nuestra vista, por nuestro oído. Voy a tomar a la hermana Marixa Zapata y aprovecho para preguntarle cómo siguió de su oído. La hermana no están los Madrid, yo los vi por ahí, si me levantan la mano. ¿Sí? Ok. Hermana Marixa, ¿sí? ¿Me escucha, hermana? ¿O no? No, estamos en otro espacio. Bueno, la hermana tenía un problema de oído y yo le comentaba, le decía, ¿qué problema cuando no podemos escuchar bien? O sea, nos sentimos raros, nos pasan un poco de cosas, pero casi nunca le damos gracias a Dios porque nos permite ese privilegio de escuchar, o porque nos da ese privilegio de poder hablar, o porque nos da el privilegio de ver, de caminar. Solo tenemos que partirnos una piedra, una pierna, quebrarnos una mano, tener una enfermedad para acordarnos de agradecerle a Dios por lo que tenemos. Entonces, sus maravillas, gracias a Dios por la hermana Virginia esa palabra, sus maravillas no las podemos contar. Sus misericordias no las podemos enumerar porque no nos alcanzaría el tiempo. Perfecto. Entonces, gracias a Dios por eso. Bueno, no sé si hay otro hermano, vamos a leer otro versito, de pronto algún hermano que levante su mano bien alto, que lo veamos y nos pueda compartir su verso. Hermana Marina Fernández. Hermano, a mí me encanta, desde que conocí la palabra, yo me adoro ese versículo. Buscad primero el reino de Dios y todo viene por añadidura. Viene perfecto. todo. Okay. Esa es la bondad de Dios, hermano. La paz, ¿sí? La alegría y todo. Ok, bien. Gracias, hermana. La hermana Zoraida, la vi levantando la mano, hermana. Por favor, hermana. Yo tengo el Salmo 103, del 1 y 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Bien, qué bueno. Y ahí abajo nos hace una lista grandísima, pero no hay que olvidar ninguno. Por todos hay que estar agradecidos. Bien. Todos son importantes. Ok, hermana, gracias. Para no olvidar nada de sus beneficios, tengo que tener un espíritu de agradecimiento delante de Dios. ¿Sí? Y si no, no lo voy a lograr. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién? ¿Nubia? Nubia, mucho lo bueno, a ver si la veo. ¿Listo? ¿Quieres compartir tu verso? Deuteronomios 11:7. Sí. Dice, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Todas las qué? Grandes obras.
Todas las Las grandes grandes- obras. Las grandes obras que Jehová ha hecho. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, que usted es una grande obra que Jehová ha hecho? ¿Sí? Que Dios se tomó tiempo con usted. Hermana Andrea, Yo. y terminamos ahí. ¿Listo? ¿Qué verso Listo. tienes, Andrea? A ver, tengo el de Salmo 31, Sí, 21 al 22. sí. Dice, bendito sea el Señor que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me había echado de su presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Ok, perfecto. Gracias, hermanos. Bueno, y así yo pienso que si le diera espacio, cada uno tiene un verso, hermanos, que el Señor le ha hablado y le ha mostrado esa bondad y esa misericordia. Perfecto. Pero yo, si quieren, los que puedan lo pueden escribir en el chat, hermanos, y lo comparten para que vamos a avanzar en este punto. Perfecto. Pero recuerden eso, hermano. La mayor muestra de bondad, dice Juan, el capítulo 3, el verso 16, dice que Dios mostró su amor, su misericordia, su bondad, de una manera tan grande que dio a Cristo su único Hijo, para que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos alcanzar ese privilegio, ese regalo de la vida eterna. Bueno, y es más, dice ahí mismo en el capítulo 1, el verso 12, dice, y nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Perfecto. Qué bondad tan tremenda que nosotros, que por el mismo pecado matamos a ese Jesús, Dios nos da el privilegio de no llamarnos sus enemigos, sino que nos da el privilegio en su bondad de llamarnos sus hijos y hacer parte de esa misericordia de Dios. Bueno, vamos a pasar al punto 3, el hermano Álvaro. Listo, hermano. Hermano, ¿cómo me escucha ahí, hermano? Bien, hermano. ¿Sí está bien? Bajito, pero eso es normal en usted. Siga, hermano. Listo, hermano. El punto 3 nos dice, ¿qué aprendió usted? Que es una pregunta para cada uno de nosotros. Sí. De la gratitud y actitud. Gratitud y actitud mostrados por José en estos momentos y por esa muchacha, por esa chica Corrie ten Boom. Ajá. ¿Sí? Sí. En estos momentos que estaba viviendo pues tan difíciles, pues increíblemente difíciles. Eso sí es una situación verdaderamente difícil, estar presa, imagínense, en los tiempos del Holocausto, pues eran situaciones muy difíciles, ¿no? Porque la verdad nosotros, si nosotros hacemos comparación de la vida que tenemos nosotros a otras personas que verdaderamente viven circunstancias en otras naciones, que son perseguidos por el Evangelio, en otras circunstancias, nosotros la verdad, Dios nos tiene una infinita y grande misericordia en nosotros. Él a nosotros nos cuida, nos guarda, nos tiene viviendo bien, a diferencia de otras personas. De pronto, ser nosotros agradecidos en el estilo de vida que nos tocó a nosotros, a pesar de estos momentos que estamos viviendo, que estamos en aislamiento, que estamos en cuarentena, que estamos en nuestras casas, estamos bien, hermanos. La verdad, estamos completamente bien. Ok. La pregunta tendría una respuesta muy fácil, ¿no? Que sería, he aprendido que debo de ser agradecido en los momentos difíciles, ¿sí? Pero vamos a mirar, hermanos, qué herramienta nos da Dios verdaderamente para agradecer en los momentos difíciles. Porque no es fácil dar gracias cuando estamos pasando circunstancias que para nosotros son difíciles. Dos cosas que tenían en común José y esa chica es que lo único que ellos tenían en ese momento que les pertenecía a ellos, porque Dios se los había dado, era la vida. Era la vida. José no tenía nada. José era esclavo. Lo único que le pertenecía, lo único que él podía tomar decisiones era en su vida. Por eso cuando la mujer de Potifar lo acosó, él tomó la decisión de serle fiel a Dios, porque él tenía la autonomía sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones. Esa chica también, lo único que tenía en ese momento era su vida y una Biblia, la palabra de Dios.
Era lo único que le pertenecía a ella. De resto, no tenía nada. Y las pulgas que Dios le había dado, que después nos dimos cuenta que era una bendición de Dios, esas pulgas. Yo creo que lo primero que debemos de aprender nosotros es entender eso, que la vida es un regalo de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos de olvidarnos de lo material, debemos de olvidarnos de todo el resto. Por sobre todo está Dios y está la vida que Él nos dio. Cada mañana darle gracias a Dios por esa vida que Él nos da sin saber cómo va a ser ese día. Y en la noche, darle gracias a Dios por ese día, por esa vida que Dios nos dio a nosotros, a pesar de cómo haya sido ese día, haya sido bueno o haya sido un mal día. Hay que valorar esas cosas. Luego de valorar la vida, que debemos de valorar los lugares donde Dios nos pone. Saber que el lugar donde nosotros estamos no es porque nosotros quisimos, sino porque Dios nos puso en ese lugar. Nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia a la que pertenecemos, cada uno debemos de ser agradecidos por ese hermano que está en la iglesia con nosotros. Darle gracias a Dios, aún cuando se presentan dificultades en el hogar, en el trabajo o en la iglesia, pero no pensar que no es el lugar adecuado, porque muchas veces podemos decir es que no estaba en el lugar adecuado. No, es el lugar adecuado porque Dios nos tiene en ese lugar. El vivir día a día, darle gracias a Dios, debe ser lo primero que debemos de tener nosotros en cuenta para ser agradecidos en los momentos difíciles, porque como les digo, en los momentos fáciles es cuando la nevera está llena, como dice el hermano Jorge, es muy fácil dar gracias. Cuando está vacía es que es un poco difícil. Comparto y había estudiado lo mismo que decía mi hermano Rafael. Pero antes quiero que miremos el versículo Filipenses 1:21. Si mi hermano Jorgito me colabora. Los hermanos, Filipenses 1:21, donde Pablo aprendió algo en el transcurrir de su vida en Cristo Jesús y que nos lo enseñó a nosotros. Y Dios nos lo enseñó a nosotros. Donde dijo Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, nosotros también debemos de tomar esa palabra. Para nosotros el vivir, el cada vez que nosotros podamos respirar, que cada vez que nosotros podamos pararnos de nuestra cama a hacer alguna labor o así no tengamos nada que hacer, el simple hecho de levantarnos, de poder estirar las manos, de poder hablar, como decía mi hermano Jorge, de poder escuchar, de poder tener el diálogo con una persona, con la familia, con la esposa, con los hijos. Eso es vivir en Cristo. Y que las dificultades que nos lleguen a nosotros, si Pablo decía, para mí aún el morir es ganancia, ¿cuánto no una dificultad? Porque en medio de las dificultades nosotros aprendemos muchas cosas. Y comparto, como les decía mi hermano Rafael, porque dar gracias en las buenas es fácil, ¿sí? Pero dar gracias a Dios en las malas circunstancias o ser agradecidos. Ahora, estar gozosos, como dice el versículo, ¿no? Estar gozosos en la dificultad para dar gracias es algo que solamente viene de Dios, ¿sí? El orarle a Dios con fervor, con alegría, en los momentos de dificultad, es algo que solamente viene de Dios. Eso es otro nivel. Darle gracias a Dios en medio de la dificultad, eso ya es otro nivel, hermanos. Entonces, eso solamente lo podemos hacer con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Pero Él no nos dejó solos, como dijo Jesucristo, yo partiré, pero no les dejaré solos, sino que daré la promesa, que era ¿cuál? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino a nosotros. Y quiero que miremos Gálatas 5:22.
donde están las herramientas que Dios nos da para poder en verdad ser agradecidos en todo tiempo, tanto en los tiempos de abundancia como en los tiempos de escasez. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros queremos ser agradecidos de corazón, debemos de trabajar en estos puntos que el Espíritu Santo nos da, en lo que nosotros debemos de crecer día a día para poder llegar a ser agradecidos en los momentos de dificultad. Lo primero es el amor hacia Dios, el amor hacia nosotros propios, nosotros mismos, el amor hacia las personas que nos rodean. Eso nos enseña a nosotros a ser agradecidos, ¿sí? El gozo, como decía el hermano Rafael, eso es, o cada uno de esos puntos son los que nos hacen diferentes a las personas del mundo. Las personas que no conocen a Jesucristo, las personas que no han tenido la bendición de estudiar la palabra, de aprender del Señor, que viven lejos de la presencia de Dios, para ellos un día lleno de lluvia, lleno de tormenta, lleno de frío, es un mal día. Mientras que para nosotros los hijos de Dios, un día lleno de lluvia, lleno de frío, también debe ser un buen día, porque también sabemos que viene de Dios. Entonces cada uno de nosotros somos diferentes, nos hace ser diferentes a las personas del mundo, a nosotros los hijos de Dios, cada fruto de estos que está en la palabra de Dios. Para ser agradecidos en nosotros debe de haber paz en nosotros. Para ser agradecidos debe de haber paciencia, porque en los momentos de la dificultad, muchas veces muchos de nosotros perdemos eso, la paciencia, que es uno de los frutos de Dios. Si no tenemos paciencia, nos impacientamos y empezamos a hacer cosas que no debemos, empezamos a actuar de una manera que no debemos actuar y dejamos de ser agradecidos con Dios. Pero uno de los frutos es la paciencia, que el Señor siempre debe estar en nosotros. Ser pacientes. Este es un momento en el que cada uno de nosotros debemos de ser pacientes, sabiendo que esto llegará un día. No sabemos si será en un mes, en 2 meses o hasta cuándo, pero todo esto va a pasar, hermanos. Un día nuevamente nuestras vidas tornarán a la normalidad, porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo dispone. Debe haber en nosotros también la amabilidad, que es lo mismo que la benignidad, la amabilidad. Ser amables es algo que nunca debemos de perder nosotros. La bondad, ser buenos, ser bondadosos. Yo creo que eso fue algo que caracterizó en la vida de José, la bondad, que era bueno. La fe, ni hablar tanto en José como en esta chica que estaba cautiveria, que estaba presa. La fe en nuestro Dios, la fe en saber que todo lo que viene de Dios, porque como lo leía mi hermano en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, tener fe que lo que estamos viviendo en este momento nos va a dejar cosas buenas. Esto que estamos viviendo en este momento nosotros como iglesia, el comunicarnos por este medio, poder ver a los hermanos de la iglesia de Bucaramanga, que la verdad yo no les conocía, eso ha sido bueno porque nos hemos visto, les conozco, en este momento nos podemos reunir. Ahora también ha sido bueno como están haciendo el hermano John Madrid, John Zapata, John Ángel, John Madrid y Jorgito, con lo que están haciendo ahorita, que ya estamos en las redes. Eso ha nacido por estos momentos que estamos viviendo y son cosas buenas que nos ha dejado estos tiempos de encierro. Entonces, hay cosas que nosotros en medio de la dificultad, Dios quiere enseñarnos a hacer cosas diferentes, a hacer cosas buenas. Debe haber en nosotros la templanza, el dominio propio,
porque en estos momentos o en los momentos de dificultad, en los momentos de hambre, en los momentos de pobreza, de tristeza, eso es algo que se tiende mucho a perder y eso es el dominio propio. Nos dejamos llevar por esta carnita, dice el hermano Jorge, por esta carnita y perdemos eso. Entonces, estas son cosas, todo lo que va en contra o adverso a los frutos del Espíritu Santo son los que nos hacen no ser agradecidos, ser desagradecidos con Dios. Pero cuando acrecentamos en nosotros cada uno de estos frutos del Espíritu de Dios, nos da las fuerzas para orarle a Dios de una manera agradecida, aún en los momentos de dificultad. Entonces, yo creo que la mejor manera de nosotros aprender en verdaderamente a ser agradecidos es tener siempre una comunión con Dios, que las dificultades no nos aparten de Dios, sino que más nos aferren a Dios. Gracias, hermanos. Okay. Listo, mi hermano. Gracias. Bueno, hermanos, creo que ahí está todo dicho, ¿no? Vamos a pasar a la cuarta pregunta con nuestro hermano Rafael. Hermano Rafael. Siga, hermano, ya que vamos con el tiempo. Cuarta pregunta, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Antes de introducirme la pregunta para poder que ustedes digan, sí, sí es verdad lo que el hermano va a decir de la palabra, porque es compare Génesis 51, 12 al 20, que es la muerte de Jacob y la muerte de José, pero antes de morir José da una narrativa, el capítulo 50 de Génesis. Lo mismo el capítulo 8, verso 28 de Romanos, está hablando un testimonio que está dando, dice más que vencedores, que habla Pablo, a los que todas las cosas nos ayudan bien, decía Pablo, ¿no? Y es que el contexto de ese texto es que dice viviendo en el Espíritu. Imagínense, claro. Una de las palabras de que estaba terminando el hermano, ¿cómo es que se llama? Álvaro. y dice Álvaro que todo lo puede usted soportar siempre usted tenga una relación agradable con Dios. De resto no se puede. Resulta que antes de yo entrar en la pregunta número 4, para que ustedes me entiendan, cómo uno puede ser agradecido. Yo estaba haciendo un trabajo que mi hermano pastor lo sabe y algunos hermanos en Ecuador. Yo viajo más o menos, viajé como 3 veces al año. Y en el último viaje que inclusive, y el hermano Jorge sabe, Jorge Forero sabe que yo tenía problemas con el liderazgo ecuatoriano, sobre todo con el que soy pastor de la iglesia, Jorge Landeta. Viajé también porque sentí que Dios me estaba llevando hacia allá, porque yo quería arreglar ese problema en el último viaje. Inclusive le comenté a Rosalba alguna vez que me visitó, le comenté lo que pasó. Hermano, si yo estoy haciendo un trabajo para Dios, yo viajo con esfuerzo, invierto dinero, hago de todo, y yo viniéndome ya, me da un colapso y prácticamente me muero casi en la mitad del camino. Digo, bueno, pero ¿cómo así? Si yo estoy trabajándole a Dios, quiero hacer la obra de Dios. Si no he podido hacer en Colombia, entonces lo voy a hacer en Ecuador. Estoy haciendo un trabajo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Era lo que yo tenía que decir por lógica. Pero lo que yo no vi fue que Dios, al contrario, me salvó la vida en el propósito. Y yo no entendí, porque ¿cómo voy a entender algo mientras no lo viva y después veo el resultado? Después, ¿por qué fue esto? Hermano, en la Tebaida, en Armenia, antes de Armenia, en la Tebaida, ahí me sucedió, yo venía vomitando de Ipiales. Y en todo ese camino donde paraba, ahí vomitaba yo. No resistía la comida, no quería comer, quería tomar agua, tenía una calor impresionante y vomitaba en el bus. Yo venía con el hermano Henry Salcedo que iba para Barcelona, España. En un momento la Tebaida para el carro, que es
vea lo que es de Dios. Ese bus no puede parar en esos buses de ahora y modernos. Un bus de esos no puede parar en la mitad del camino. Es prohibido, tienen que llegar a terminales. Y si no, le sacan multa. Pero una niña que venía allí le pidió el favor al chofer, que la estaban esperando en esa parada, que era una gasolinera, y paró y le dijo que parara, por favor, y el chofer le paró. Ella está bajando sus maletas y yo aprovecho, tenía calor y tenía que le dije, Henry, hermano, voy a bajar en esa gasolinera, que hay un señor echando agua, me voy a echar agua, que tengo mucha calor. Le dije, ¿usted tiene calor, Henry? Dijo, yo estoy frío, hermano. Le dije, hermano, tengo una calor impresionante. Yo que bajo, atravieso la calle y empezando la gasolinera, me pego el golpe, me caigo, pero así en una forma increíble. Y para cortarles el tiempo, boté en ese accidente. Yo no puedo decir, yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo así? Vuelvo y me paro. Y vuelvo y me caigo. Y vuelvo y me paro y vuelvo y me caigo. Y en ese accidente, en el hospital donde estuve recluido 7 días, me dijeron, usted estuvo a punto de morirse. Usted botó 1,5 litros de sangre. Yo, ¿1,5 litros de sangre de dónde? Pues botó eso. Y me dicen, ahí viene el milagro de Dios y que Dios tiene propósitos con uno. Y uno no los entiende. Si usted llega a la línea, señor, ojo, si usted llega, el accidente fue en la Tebaida. De ahí tengo que viajar hasta Armenia y Armenia a la línea. Si usted se accidenta o usted llega a la línea, usted se muere porque ahí en la línea siempre hay trancones de carros y ahí no había nadie, era de vida o muerte, era de rápido, que eso fue lo que hizo. Y para que vean la mano de Dios, la niña que bajó en esa gasolinera, estaba esperando el papá y la mamá, y el papá era un capitán de bomberos, y ella le dijo, mire, viene un señor, ella no sabía que yo era ministro, ni que era evangélico, ni que era nada, le dice, viene un señor y viene vomitando, papá. Y cuando ella me ve, porque está cogiendo su maleta y me ve que caigo al suelo, le dice, papá, él es el que viene y está grave. Y el papá se viene, pide una ambulancia al papá, y a los 10 minutos llega. Y el papá y la mamá y la niña también eran evangélicos. Ese es Dios. Y yo dije, bueno, y lo dije delante de Rosalba y aquí a mis hijos y a mi esposa llorando, les dije, Dios me salvó en la Tebaida. Si yo llego a la línea, me muero. No hay nada que hacer. Ahí me muero simplemente. Ahora le quiero decir algo, hermanos, con respecto a la pregunta. Vayamos entonces a lo que es. Dice que compare el capítulo 50 de Génesis 12 al 20 a Romanos 8, 28. Es la narración de lo de José y es la narración de lo que dice Pablo. Para entender yo qué propósito tiene Dios conmigo, yo tengo que entender quién era José. José era un hombre que era temeroso de Dios, él era de los preferidos de Jacob, y él era el que le comentaba a su papá de los malos hábitos y las malas costumbres y las malas cosas que hacían sus hermanos. Y ellos le tenían envidia. Pero José era un soñador, pero no sueños de los que tiene mucha gente que dice, yo soñé anoche con Dios y me dijo que yo voy. No. Eran los sueños, los propósitos que Dios tiene o tenía en ese caso con su siervo, que era José. Y él soñó que tuvo un sueño que 11, ¿qué es lo que dice? Que habían 11 que se postraban ante él, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Eso lo dice en Génesis 30 y 37. Dice que viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían, dice el verso 4, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y eso sucede en las cosas de Dios. Lo aborrecen. Él tuvo un sueño y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que un manojo se levantaba y estaba derecho y que
vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entendiendo, era José el que se iba a levantar y sus hermanos se tenían que postrar ante José. Pues José ya era un llamado de Dios. José ya era un hombre que estaba en la mente de Dios para hacer un trabajo para salvar a Egipto, donde iba a estar, y al pueblo de Israel, que tenía promesas de Dios para su pueblo. Entonces, eso es lo que, pues cuando pasamos ya al capítulo 50, entonces ahí vemos ya la parte que ahora miramos. Pero miremos ahora Romanos 8, Romanos ¿qué? Vamos a ver Hechos capítulo 9, para entender por qué Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aún lo malo. ¿Por qué decía Pablo eso? En el capítulo 9, que es en la conversión de Saulo, que después se llamó Pablo, dice Ananías era el que lo recogió y lo llevó a la casa de él y le tenía miedo, porque él era un hombre que había pues perseguido a la iglesia. Entonces el Señor le dijo a Ananías, ve, le dice, porque recíbelo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y mire lo que dice el verso 16 para añadirlo a Romanos 8:28. Porque yo le mostraré, oiga, le dice, Dios le va a mostrar a quién, a Pablo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está. Pablo entendía cuando a él le pasaba algo, Pablo entendía que era un llamado de Dios, que él era un instrumento en las manos de Dios. Nosotros, para ser agradecidos con Dios en lo malo, tenemos que entender el contexto. Dios nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios a nosotros los gentiles? ¿Qué dice Primera de Pedro 9? Nosotros, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las verdades de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Ese es su llamado, hermano. Y le va a decir lo mismo que le dijo a Pablo. Le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mi causa. Pero lo que Pablo dice, que lo leyó, creo que fue el hermano Álvaro, quien dijo, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Es que él entendió, cambió su vida, dijo, lo tengo todo por basura, con tal de conocer a Cristo, vivir para Cristo, seguir a Cristo, mirar a Cristo. Pablo vio la grandeza en su Señor Jesucristo. Entonces, ahora comparemos los dos. José sabía que era de Dios. Por eso él fue, no se enardeció, no dijo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno, voy a buscar a mis hermanos para llevarlos a casa nuevamente, llevar los mensajes de mi padre y vienen y me venden. Inclusive no solamente lo iban a vender. Ustedes si leen saben que ellos lo querían matar. Ellos no querían los hermanos de José querían matarlo. Solo se interpuso Rubén, el mayor. Dijo, no, echémoslo en esa aljibe. Y después vinieron unos amalecitas y lo sacaron y dijeron, lo vendamos, y lo vendieron. Entonces, José sabía el llamado de Dios. Usted tiene que saber el llamado de Dios para saber por qué le toca sufrir. Porque ese es el llamado de Dios. Para que, lo decíamos en la introducción, pastor, para que maduremos. Mire, el contexto de nosotros los gentiles es que nosotros somos, y por eso es diferente la gratitud del uno al otro en la iglesia. Porque hay unos que, y yo lo digo porque yo fui así, hermano, hay algunas personas que somos mimados en nuestros hogares. ¿Qué saben qué es mimado? Que lo que pida se le da. Y usted viene, hermano, a entrar al evangelio,
con esa experiencia que viene del contexto de sus padres, que no fue el contexto de José. José tuvo un excelente padre que le enseñó los caminos de Dios. Pero mi padre y mi madre no eran cristianos, eran católicos romanos.